Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces ya comenzando con el texto de la primera carta universal de San Juan Apóstol. Así que esta carta que hemos estado haciendo como una introducción durante estos 2 viernes anteriores y hoy ya vamos a empezar entonces con el texto de la misma. Arrancamos entonces capítulo 1 de la Epístola Universal de San Juan Apóstol. Y allí encontramos entonces lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 también, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que vamos a observar, y no sé si a ustedes les llama la atención, pero este comienzo de la Epístola Universal de San Juan tiene, seguramente lo habrán notado, mucha similitud con otro libro, ¿no? ¿Con qué libro? ¿Con qué libro les parece? Con el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, justamente, y es bueno recalcarlo porque hay muchos que piensan que el apóstol Juan escribió el Evangelio, el profeta Juan escribió el Apocalipsis, y otro Juan, o tal vez discípulo de Juan, escribió las cartas. Pero es magistral ver cómo los tres encajan de una manera excepcional. Dios podría haber hecho eso si lo quería, no hay ningún problema. Lo importante no es el escritor, sino la palabra escrita que ha quedado. Pero también podemos ver aquí que allí cuando el Evangelio según San Juan comienza, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención cuando leo a Juan es que la palabra de Dios utiliza muchas veces el término de la palabra. Pero Juan va a utilizar un término especialmente, tanto en el Evangelio según San Juan, como en 1 Juan, como en el Apocalipsis, que aparece justamente casi al final del versículo 1, cuando dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, en primer lugar, entendemos que la palabra verbo significa aquí o se traduce como palabra, Viene de una palabra que es logos, que ahora vamos a detenernos un poco a meditar sobre eso, y que uno de los significados o el más usado es palabra. Por eso, por ejemplo, hay muchas versiones que vamos a encontrar, Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era la palabra. Entonces, ¿por qué en tantas partes de la Biblia encontramos, de hecho, por ejemplo, el Salmo 119, el más extenso de la Biblia, está dividido en todas las partes de cada una de las letras del alfabeto hebreo y habla justamente de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios es? El capítulo 119 del Salmo es una obra maestra de la literatura, de hecho, porque cada letra comienza cada versículo de los 8 que tiene cada una de sus partes. Y así podemos recorrer toda la Escritura y vamos a ver que muchas veces hace alusión de que esto que nosotros tenemos aquí adelante, que llamamos la Biblia o el conjunto de libros, es palabra de Dios. Pero Juan va a hacer como una diferencia
o va a utilizar un término que es verbo de Dios. Si nos ponemos a ver la palabra verbo, como aparece aquí en Juan, en la primera carta de Juan 1, aparece 5 veces en la Biblia nada más. Y se las leo rápidamente, que lo tengo aquí en mi celular para no invertir tanto tiempo en eso. Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera Juan 1.1, la que leímos recién, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Primera Juan, pero capítulo 5, versículo 7, porque 3 son los que dan testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Es decir, si alguno en los versículos anteriores queda la duda de quién se refiere, acá está muy claramente en 1 Juan 5, 7, que se refiere a Dios Hijo cuando habla del Verbo. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y por último, en Apocalipsis 19, 13, donde dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y ahí se lo traduce generalmente en el Apocalipsis 19, 13, el Verbo de Dios todo en mayúscula, como un nombre realmente llamativo, gigante. Y todas las demás veces que hablamos del verbo, siempre ha estado en mayúscula. La transcripción del original nos hace pensar en que está hablando no de una simple palabra, sino de una persona que es la palabra. Ahora, cuando nosotros vamos a mirar un poquito, quiero que nos detengamos ahí, porque ¿por qué Juan es el único que utiliza el término? No nos olvidemos que Juan, como hemos visto en otros viernes, es el último prácticamente en escribir para la Biblia, para la palabra de Dios, para que se cierre el canon bíblico. ¿Qué estaba sucediendo al fin del primer siglo que tal vez no pasaba en los años anteriores? ¿Por qué Juan es llevado por Dios? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, no fue un antojo de Juan. Pero ¿por qué Juan va a utilizar entonces este término del verbo? Bueno, esperemos que hoy estemos despiertos, porque la verdad que cuando uno se pone a investigar sobre este término es impresionante. No lo vamos a poder evacuar todo hoy, Tampoco lo vamos a hacer durante otras reuniones para no demorar el estudio de la carta. Pero después yo les voy a pasar, si ustedes quieren, al grupo de la iglesia, algunas anotaciones que he visto que tienen que ver con el significado de la palabra logos. Es decir, el verbo, la palabra. Logos significa palabra. Directamente es el término que se le da más comúnmente. Pero siempre, cuando hablamos de la palabra o del logos, esto es un sinónimo de lo que es el mensaje cristiano. Y cuando decimos cristiano, no estamos hablando de una denominación, sino que estamos hablando del mensaje de Cristo. La palabra logos en su raíz nos da toda la idea de lo que es realmente la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que cuando nosotros tomamos este libro, que es la Biblia, y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no nos referimos solamente a un texto. La palabra logos es algo que viene de Dios. Hoy no veo que esté el subtitulado, parece que no está, ¿no? Me hubiera venido muy bien para dar este ejemplo ahora, pero cada uno de nosotros, qué importante es el hecho de poder expresarnos con palabras. A veces cuando es imposible esto por diferentes cuestiones, también está el lenguaje de señas, pero también representa palabras. Las palabras es una expresión que los seres humanos han tenido desde el origen. Claro, algunos dibujitos animados muestran por ahí que los seres humanos en algún momento solo gesticulaban, ¿no? Y que después de alguna manera empezaron a desarrollar el habla. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer y ellos hablaban.
Y no solamente hablaban, sino que lo hacían con inteligencia, con conocimiento. De hecho, en Génesis capítulo 2 nos cuenta que el primer día en que fue creado Adán, Dios trajo a todos los animales para que le pusiesen nombre. Y que Dios todos los días se paseaba y hablaba con ellos. Es decir, que tenemos que entender que cuando hablamos del logo y hablamos de la palabra, no es algo que el hombre haya descubierto o el hombre haya inventado, sino que es algo que viene de Dios, algo que Él mismo lo diseñó y Él mismo lo dio como parte de la existencia del ser humano. En la Biblia podemos encontrar que esta palabra logos tiene oficios. Yo lo voy a decir muy rápidamente. Dice que la palabra logos, entonces, tiene oficio. Por ejemplo, según Juan 12:48, juzga. Según Juan 15:3, purifica. Que esta palabra también, por esta palabra viene la creencia, como dice en Hechos 4:4. Y que también, esta también es agente del nuevo nacimiento, es decir, que la palabra de Dios es aquella que lleva nada más ni nada menos a qué, a que el ser humano pueda nacer de nuevo, es decir, que tenga una nueva vida. Fíjese todo lo que podemos ver que el Logos hace como oficio. Ahora, dice que también el Logos nos habla de una primera necesidad cuando conocemos la palabra de Dios. ¿De qué nos está hablando? Por ejemplo, que el Logos nos demanda de nosotros actitudes. Por ejemplo, según Mateo 13:20, el Logos debe ser oído. Según Lucas 8:13, entre otros, el Logos debe ser recibido. Según Lucas 8:13, el Logos debe ser afianzado. Según Juan 8:31, el Logos debe permanecer en nosotros. Según Juan 8:58, el Logos debe ser cumplido. Según Hechos 8:25, el Logos debe ser testificado. Según Hechos 6:4, el Logos debe ser servido. Y el Logos, como 2 Timoteo 4:2, el Logos debe ser anunciado. Y según Hechos 4:29, el Logos debe ser hablado con denuedo. Según Hechos 18:11, miren todos los pasajes, ¿no? El Logos debe ser enseñado. Según Santiago 1:22, el Logos debe ser llevado a la práctica. Y según el 1 Tesalonicenses 1:6 y Apocalipsis 1:9, el Logos puede causar persecución y sufrimiento. Esto para que veamos cómo la palabra de Dios hace tanto hincapié sobre el mismo concepto de palabra, que la palabra de Dios no es simplemente un conjunto de letras que han sido muy bien coordinadas, sino que tiene que ver con la práctica, con el hacer y con la vida misma de lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza, que son los seres humanos. Si podemos continuar, vamos a ver que también el Logos implica obligaciones que inevitablemente nos puede exponer a fracasos. Cuando nosotros a la palabra de Dios no la tomamos para atesorarla, sino como una obligación. Es decir, como que la palabra de Dios solamente es para poner límites. O para, como muchos dicen, que la palabra de Dios lo que nos puede llegar a provocar es limitar nuestras libertades humanas. Entonces, ¿qué trae? Trae muchas cosas. Por ejemplo, según 1 Pedro 2:8, el Logos puede dejarse de creer. En Mateo 13:22 nos dice que el Logos puede ser tanto arrebatado como ahogado. Las tentaciones, los impulsos, las pasiones de la vida hacen al hombre olvidar ese mensaje. Según 2 Corintios 2:17, dice que el Logos puede ser falsificado y adulterado. Es decir, siempre que el hombre empieza a escuchar a su propio yo y no a Dios, va a empezar a adulterar ese mensaje del Logos. Dice según Marcos 7:13, el Logos puede ser invalidado. Es decir, que fatalmente fácil es
desplazar el mensaje cristiano y oscurecerlo con interpretaciones humanas. Ahora, fíjese, entonces vamos viendo cómo la palabra logos, en su significancia de lo que tiene que ver con la palabra en sí, tiene un alcance impresionante y maravilloso a través de todas las Escrituras, pero como práctica, como vivencia. También podemos decir que la palabra logos se emplea en el Nuevo Testamento de 17 maneras diferentes que explican claramente cuál es el mensaje del logos, es decir, de la palabra de Dios. Dice que este mensaje o este logo es una palabra de buenas nuevas, según Hechos 15:7, o según Juan 17:7 es una palabra de verdad, o según Filipenses 2:16 es una palabra de vida, o según Hechos 5:13 es una palabra de justicia, o según 2 Corintios 5:19 es una palabra de reconciliación, o según Hechos 13:26 es una palabra de salvación, o según 1 Corintios 1:18 es la palabra de la cruz. Y esto simplifica, o mejor dicho, abarca, lo hemos tratado de simplificar lo mayor posible solo mencionándolo. Cada uno de estos términos nos podría dar para todo un día completo de estudio, pero no es el propósito. Pero ¿qué le tocaba a Juan poder contar sobre este verbo, o por qué iba a utilizar este término verbo, y hacia dónde apuntaba el mensaje que justamente Dios había puesto en manos del apóstol Juan? Cuando la iglesia comienza justamente desde el judaísmo. Es decir, desde el judaísmo, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar qué pensaba el judaísmo sobre la palabra de Dios, es ahí donde vamos a encontrar que el judaísmo entendía o tenía la idea del logos sobre lo que hacía cosas. Por ejemplo, dice que en el relato de la creación, la palabra de Dios crea. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo el primer capítulo de la Biblia, escrito originalmente en hebreo por Moisés, va diciendo paso a paso cómo Dios hablaba y a su voz, a su palabra, todo comenzaba a existir. El único momento donde no da la orden de existir, pero sí habla, es cuando crea al ser humano. Habla diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, los judíos ya tenían bien en claro que cuando se hablaba de la palabra de Dios, hablaba de ¿qué? De la creación o del poder de Dios que con solo hablar podía crear todas las cosas. Por la palabra de Dios fueron creados y hechos los cielos, porque Él lo dijo y fue hecho, dice el Salmo 33, 6 y 9. Envió su palabra y lo sanó, dice el Salmo 107, 20. La palabra de Dios hace lo que Él quiere, Isaías 55, 11. Entonces, en el pensamiento judío, la palabra de Dios no es solamente decir, sino también hacer. Entonces, el poder presentar la palabra de Dios al judío no era algo difícil de entender. Ahora, Pablo también había dicho algo muy interesante, ¿se acuerdan? Cuando decía que los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Mientras los judíos buscaban señales. Entonces acá hay una ecuación que se encuentra Juan enfrentando cuando tiene que escribir el Evangelio según San Juan, cuando tiene que escribir las cartas y cuando tiene que escribir el libro de Apocalipsis. Ahora la iglesia, iban pasando los años y el Señor Jesús y el apóstol Pablo, también llevado por Dios, había dejado bien en claro que el Evangelio no era solo para los judíos. El mismo Señor Jesucristo había dicho, y el mismo Juan escribe, y por eso Juan tiene que dejar bien en claro un versículo que muchas veces leemos mal en el primer capítulo, ¿sí? En el versículo
11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No dice a los suyos vino. Dice a lo suyo vino. Es decir, a hacer lo que él tenía que venir a hacer. Y su pueblo, los suyos, no lo recibieron. Porque a ellos vino en primer lugar. Porque con ellos convivió. Pero que la palabra de Dios no iba a ser para ellos solamente. Podemos encontrar en la historia bíblica de cómo Pablo tuvo que en cierta manera, por ejemplo, retar a Pedro. Pedro era uno de esos que pensaban que el evangelio era solo para los judíos. Y Dios de diferente manera le tuvo que demostrar, acuérdense allí en el libro de Hechos, ¿no? Con aquella visión. Pero también estuvo, ¿no? Según el relato, vemos en el relato bíblico, que tuvo algunos encuentros con Pablo, pero después hemos escuchado de la carta de Pedro cómo él habla bien de Pablo, ¿no? No quedó como una rencilla, sino que se dio cuenta que Pablo tenía razón, que la palabra no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ahora, esos griegos que vivían y estaban en todo ese ímpetu o en ese auge, en el momento en que Juan escribe, al final del primer siglo, el problema era cómo alcanzarle el evangelio a ellos. A veces, cuando predicamos el evangelio, no nos damos cuenta y utilizamos un lenguaje cristiano o un lenguaje que nosotros como hijos de Dios entendemos y lo decodificamos porque hemos ido creciendo en la palabra del Señor y no nos damos cuenta que el que nos escucha no tiene esa base. Tal vez le podemos hablar de que Cristo te puede convertir tu alma. Entonces, salvo que sea militar, es difícil que nos entienda. ¿No? Porque es un término militar, ¿no es cierto? Lo que conocen esas cosas. Sí, a veces utilizamos términos que para nosotros son muy entendibles, pero para el que no conoce al Señor, no. Entonces, ¿qué va a hacer? Fíjense qué va a hacer Juan, cómo Dios lo llevó a Juan a poder verificar algunas cosas. ¿Cómo iba a llevar esto? Bueno, y otra de las cosas que que los judíos tenían que ver con la palabra, que tengo anotado aquí, era que la palabra era la palabra de sabiduría. Dios con sabiduría, por ejemplo, fundó la tierra, dice Proverbios 3. En Proverbios encontramos mucho de eso, ¿no? De la sabiduría, que era juntamente. El pensamiento judío entonces tenía dos bases muy fuertes. La palabra de Dios, es decir, como creador, como fuerza, pero también la palabra de sabiduría, la palabra logos, que era la del poder, pero también la palabra de sabiduría, que con ella, junto con la palabra en sí, Dios había formado todo y había formado su poder y en eso se basaba. Ahora, ¿cómo iba a poder hacer entender este mismo mensaje, pero para los griegos? Y es entonces ahí donde curiosamente uno empieza a buscar y pudo plasmar en esta palabra verbo algo que pudiesen entender los judíos, pero con la misma palabra pudiesen entender los griegos. Por eso cuando uno estudia un poco Mateo, Marco, Lucas y Juan, se acuerda que siempre decimos que los primeros tres son sinópticos, van juntos, y los tres, en cierta manera, el primero hablaba de el león de la tribu de Judá, directamente es escrito para los judíos, Mateo, por eso arranca con una genealogía diciendo que Jesucristo era descendiente ¿de quién? De Abraham y de David, nada más ni nada menos. Y hace una línea genealógica por la línea de María. Después, si vamos a Marcos, lo prepara como el Cordero de Dios y por eso habla en la predicación de Juan el Bautista, primero el bautismo y todas esas cosas que eran muy caras al corazón judío. Pero después vamos a Lucas y él lo presenta como el Hijo del Hombre y por eso ¿qué hace? Hace una línea de descendencia, pero no por María, sino por José, hasta Adán, creado a imagen y semejanza de Dios. 75 generaciones son mencionadas ahí. Pero Juan tiene que presentar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué Dios? Imagínense lo que era el mundo griego, con todas sus deidades. Miren lo que decían los filósofos. Año 560 años antes de Cristo, Heráclito. Heráclito decía que todo era un flujo, que todo corre.
Pero Heráclito se preguntaba, si todo va corriendo, él decía que es muy difícil conocer las cosas porque las cosas pasan muy rápido, ¿no? Una de las frases más típicas de él es, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, es decir, cuando nos metemos, el río ya no es el mismo si nos metemos de vuelta, es más, nos metimos y lo cambiamos. Entonces, si todo cambia tan rápido, y todo cambia no a mejor, sino a peor, pues lo joven se vuelve viejo, lo caliente se vuelve frío, ¿por qué entonces la naturaleza no está en un pleno caos? Claro, no vivía en el siglo XXI él, vivía en el siglo VI a.C. ¿Por qué no está todo en un solo caos? ¿Saben cuál fue su respuesta? Todo sucede conforme al logos. En el mundo operan una razón y una mente. Esa mente es la de Dios. Él es el logo de Dios. Y el logos es el que hace que el universo sea un cosmos ordenado y no un confuso caos. Entonces vos decís, ¿qué persona creyente? No está hablando de Jehová Dios, No está hablando del Dios de Israel. Pero está presentando, por eso dice Pablo, los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque era la palabra. Y ellos decían que en esa palabra estaba la clave. Fíjense que aunque el pecado entró en el corazón del hombre, el hombre en la profundidad sabía que la palabra de Dios estaba a la base de toda su existencia y que Dios con su palabra sostiene todo el universo. Pero lamentablemente todos estos hombres no buscaron al verdadero Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo que ir a discutir con todos los griegos allí en el Areópago? Dice que entró y encontró una estatua. Era una estatua rectangular, sin forma, porque no sabían qué forma tenía el Dios no conocido. Pero que Pablo puede decirle, ese Dios que ustedes tienen ahí no conocido, yo lo conozco. Ese logos que ustedes buscan ansiosamente, yo lo conozco. Y por eso Juan va a tener que decir estas palabras. Miren, por ejemplo, Anaxágoras habló de que la mente, el logos, gobierna todo. Platón decía que el logo de Dios era el que mantenía los planetas en las órbitas y que él tenía y traía de vuelta las estaciones y los años en tiempos determinados. Los estoicos, que estaban ya en el tiempo del Nuevo Testamento, decía que el logo de Dios vagaba por todas las cosas y el curso de los tiempos, de las estaciones, de la marea, de las estrellas, en fin, de todo era ordenado por el logos. Y el logos fue que introdujo la razón en el mundo. Posteriormente, la propia mente del hombre era una pequeña porción del logos. La razón no es otra cosa que una partícula del Espíritu Divino inmersa en el cuerpo humano, dijo Séneca. Así que Séneca tuvo el 4 a.C., así nació el año que nació Jesús, y murió en el 65 después de Cristo. Filón, un judío alejandrino, justamente quiso fusionar el hebreo y el griego y justamente utilizó esta frase, el logos de Dios. Entonces ahí, por ejemplo, Filón nació en el 20 a.C. y murió en el 45 después de Cristo. Juan está escribiendo todo esto al final del primer siglo. Y entonces vuelve a hablar del logos. Pero ahora tenía a los judíos que sabían que era el logo, pero también a los griegos que sabían que era el logo. Y por eso Juan comienza diciendo lo que era desde el principio. Pero ¿qué más? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, esa palabra que ustedes buscaron durante siglos, nosotros la hemos visto. ¿Y saben por qué la hemos visto? ¿Y saben por qué la hemos oído? ¿Y saben por qué la hemos contemplado? ¿Y saben por qué la hemos palpado? Porque Él es el que nos da la razón. Él es el que nos da el pensamiento. Él es el que nos ha dado esta capacidad. Por eso somos hechos a su imagen y semejanza. No solamente somos su imagen y semejanza porque Él nos ha dado un espíritu que fue ese soplo inicial del Génesis capítulo 1 y capítulo 2, sino que también nos ha dado la palabra y la razón para poder entender estas cosas. Y por eso estas personas que dedicaron su vida al pensamiento se dieron cuenta en un momento que la clave estaba en el logos. Y eso es lo que toma Juan y dice,
y lo pone en mayúscula. Que el logos no es simplemente una palabra, es una persona. Es una persona. Y dice que esa persona, como dice en el Evangelio según San Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquí en la primera carta de Juan dice, es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al logos de vida, es decir, aquel que con su palabra dio vida. Fíjense que las escrituras, y ya tengo que ir terminando por una cuestión horaria, pero las escrituras comienzan diciendo que dijo Dios y que las cosas se creaban. Y lo único que Dios no creó con su voz fue al ser humano, lo creó del polvo de la tierra, pero dice que de su boca salió ese aliento de vida que lo hizo vivo. Y si vamos al final, vamos a encontrar, tal vez allí en el momento del capítulo 19, luego que habla que Él es el verbo de Dios en mayúscula y lo tiene impreso en su ropa vestida en sangre, y no es la sangre de la cruz, sino que es la sangre del juicio, dice que el anticristo y el falso profeta y todos los ejércitos de la tierra son derrotados ¿cómo? Con una espada que sale de su boca, es decir, con su logos. El logo derrota con el logo. El verbo de Dios derrota con su palabra. Y Juan, con los demás discípulos, lo pudieron ver. Cuando estaban en medio de la tormenta del mar, solo tuvo que hablar. Cuando le llevaron aquellos 5 panes y 2 peces, solo tuvo que agradecer al Padre, hablar y empezó a sacar y nunca se terminaba de salir. ¿Cuántas veces di la palabra? Le decían, ¿se acuerdan? Di la palabra y es suficiente. Y él dijo, nunca he visto tanta fe. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Di la palabra. Y aquel hombre lo había entendido, que Dios, Jesucristo, Dios, el verbo solo tenía que hablar para hacer las cosas. Y esta es la palabra de vida que os anunciamos entonces, dice Juan, para tomar esta dimensión. Y este es el mensaje que Dios hizo que Juan pueda de tal manera mostrar que los judíos podían entender, pero también los griegos. Los griegos que ya venían 6 siglos antes tratando de buscar a dónde estaba eso, a dónde estaba ese logos. Él le puede decir que lo que era desde el principio, lo que era esa palabra que dio origen a todo, lo hemos oído. Con estos oídos, no espiritualmente, no ficticiamente, no subliminalmente, no, lo hemos oído. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo palparon nuestras manos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice el versículo 2, y damos testimonio. Y en la palabra testimonio acá de testificar dice contar lo que viste, contar lo que viviste, no lo que te dijeron. Dice, podemos hablar de lo que vivimos y por eso os anunciamos ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Fin del primer siglo. Muchos habían escuchado las palabras. Muchos se habrían enfriado para aquel entonces. De hecho, Juan tiene que escribir a Éfeso, ¿se acuerdan? La primera de las 7 cartas. Tengo algo contra ti. Te has apartado del primer amor. Ya no estás enamorado como cuando lo recibiste. Se fue enfriando por diferentes cosas. No se tienen que olvidar, les quiere decir ahí, ¿no? A los judíos y a los no judíos. No se deben olvidar y por eso es importante, aunque esto también vamos a volver sobre este particular el próximo viernes porque ya estamos en hora. Así que el mensaje de Juan, de Dios por medio de Juan es ese logos
que se ha buscado durante siglos, se hizo carne, se hizo humano. No está en la ciencia ficción, no está en las deidades griegas, no está ni siquiera como formación o origen de la mente humana, sino que está en la mente humana porque Él la formó, porque el Logos la hizo. Qué impresionante, hermanos, entonces es poder meditar y ver y también aprender de cómo Juan también nos insta a conocer cómo se expresa el mundo. ¿Qué palabras puede entender? ¿Qué palabra puede entender aquel que no tiene a Cristo como Salvador personal? Y es interesante porque justamente fue una idea que sacó de dónde. No me queda lugar a duda que lo pudo extraer de la filosofía. Por eso el apóstol también tiene que instruir y decir, cuidado, ¿sí?, con las falsas filosofías. Pero qué importante era poder aprovechar esa herramienta que vendían los filósofos, pero que la asignaban a un mundo, ¿no? Platón decía, tenemos este mundo, pero tenemos un mundo que es intangible, de donde vienen las ideas de justicia, de amor. ¿Cuál era ese mundo? ¿Quién era eso? Bueno, Juan tiene que decir, eso vino en carne. Eso vino en carne. Esa palabra que predicamos es la que hemos visto, es la que hemos palpado, es la que hemos oído. Doblemente significativo. Primero, porque Él nos dio esa condición de hacerlo, de oír, de escuchar, de mirar, de palpar. Pero aparte, en segundo y más importante, es porque lo hemos podido comprobar que Él es el Logo. Él es el único que puede llamarse el Verbo de Dios. Y por eso recién este término aparece a fin del primer siglo. Y esto pudo lograr, ¿de qué? De que el mensaje pueda llegar clarísimo a los griegos. Y los griegos ya no podían decir que no entendían. Había llegado con toda claridad a ellos. ¿Por qué? Porque la palabra se había hecho carne, entregada por cada uno de nosotros. Amén.